Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel. Otro domingo con ustedes, otro domingo con la Torá en la mano, en busca de capítulos, versículos, lugares, personajes, todo lo relacionado con la misma desde el mismo lugar de los hechos. Y desde ya, gracias por participar. Antes de salir a parciar, permítame contarles una pequeña historia. Es sobre una persona que estaba nadando en el mar y el mar comenzó a arrastrarlo hacia el fondo. Él empezó a nadar intentando salir de la desesperación. El guardavidas que estaba en la costa lo vio, comenzó a nadar hacia él y él le gritó: "No hace falta guardavidas, Dios me va a salvar". Siguió luchando contra las olas, pero seguía a la vez entrando cada vez más en alta mar. Pasó un barco con pesqueros que dejó todo de lado y cuando estaban a punto de tirarse al agua para salvarlo, él les gritó: "No hace falta, pesqueros, no hace falta, sigan trabajando, Dios me va a salvar". La cuestión que seguía metiéndose más y más en alta mar y ya no podía más. De repente pasó un helicóptero que al verlo ahí nadando con todas las fuerzas que le quedaban, tiró una escalera desde el helicóptero y él, en vez de agarrarla, les gritó: "Está bien, yo me las voy a arreglar, Dios me va a salvar". El helicóptero se fue y la persona con sus últimas fuerzas intentó nadar hasta que se le acabaron, se ahogó y murió. Una vez que llegó al cielo, Dios le pregunta: "¿Qué haces aquí?" Y le dice: "Es que no entiendo, te estuve pidiendo ayuda desde tierra y tú no me has salvado en el momento que más te necesité". Y Dios le dijo: "Pero escúchame, te mandé un guardavidas, no lo quisiste aceptar. Te mandé un bote, un barco con pesqueros, no lo quisiste aceptar. Te mandé un helicóptero, tampoco lo quisiste aceptar. ¿Qué más podía hacer por ti?". Amigos, esta es una historia que nos da una introducción a lo que vamos a hablar hoy, sobre Sfirat HaOmer, la cuenta del Omer. Aquellos 49 días que contamos los judíos, que contó Israel, según está escrito en la Torá, desde la fiesta de Pesaj hasta el Hag HaShavuot, la fiesta de las semanas, aquella fiesta que recibimos la Torá. Les voy a mostrar unos bellos paisajes del Emek Ayalon, del Valle de Ayalon, mientras aprendemos sobre esta hermosa tradición, ceremonia, algo que nos ordena a hacer la Torá. Empecemos. Amigos, hay que reconocer que la cuenta del Omer es uno de los mayores misterios y la costumbre menos comprendida de los judíos. Y esto solo se lo puede decir un judío como yo, porque de lo contrario, si lo dicen ustedes, los tratarían de ser antisemitas. 49 días separan la segunda noche de Pesaj y Shavuot. Y estos días están señalados por la cuenta del Omer. Pero, ¿qué es lo que contamos? ¿Por qué contamos? Cabe saber que es un mandato bíblico mencionado 2 veces en la Torá, en Levítico y en Deuteronomio. En Levítico se describe todas las festividades y los festivales del año bíblico y directamente después de los mandamientos respecto a Pesaj, que es la fiesta de los panes sin levadura, encontramos la ceremonia de la presentación del Omer, o mejor dicho, la gavilla de los primeros frutos. Cuando entren en la tierra que yo les doy y recojan la cosecha, le traerán al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de su cosecha, y el sacerdote agitará la gavilla delante de Dios para que sea aceptada en su nombre. Y después nos manda a contar. Y contarán para ustedes 7 Shabbat completos, contarán 50 días y ofrecerán el nuevo grano a Dios. De aquí viene la cuenta. Este mandamiento de contar se vuelve a repetir en el último libro, en Deuteronomio 16:9. Contarán 7 semanas, guardarán la fiesta de las semanas para Dios con la abundancia voluntaria de sus manos, que entregarán a Dios para que los bendiga, nos dicen. ¿Qué quiso Dios al imponer esto? Está más que claro, por lo menos para mí. Tanto el comienzo como el final de la cuenta estuvo marcado por ofrendas. En el segundo día de Pesaj se llevaba una gavilla al templo, en hebreo sería un Omer de cebada, y por eso nos referimos a este tiempo como Omer. Las 7 semanas de la cuenta se cerraban con la fiesta de Shavuot o el Pentecostés, en el cual se presentaba otra ofrenda a Dios, 2 barras de pan de trigo. Entonces, ¿cuál es el significado y la importancia de esta cuenta?
el significado agrícola del Omer, simplemente. La cebada era el primer grano que se cosechaba y con esta entrega del primer producto natural, Israel consagraba toda la cosecha a Dios. El pueblo de Israel tuvo que aprender a reconocer el poder de Dios y a confiar completamente en Él. En este sentido, contar el Omer era una forma de oración diaria por la bendita y abundante cosecha. ¿Qué pasó? Que hoy los judíos pasamos esos 49 días de semiluto. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Sin ninguna duda, la cuenta del Omer también tiene un gran significado histórico y espiritual. Pesaj conmemora el éxodo de Israel y la salida de Egipto. La fiesta de las semanas, Shavuot, marca la entrega de la Torá en el monte Sinaí, y al contar los días entre las dos festividades, reconocemos la enorme importancia de este período. Todo lindo, pero eso, amigos, no está escrito en la Torá. Y digamos que sí está escrito en la Torá, ¿por qué semiduelo? Si yo le haría esta pregunta a un rabino, él me diría que contamos los días que faltan para recibir la Torá y nos preparamos espiritualmente para ello. Por eso hay una serie de reglas restrictivas en las que se prohíben ciertas actividades como escuchar música, participar en bailes o hacer bodas. Leyes judías más conocidas como el luto del Omer. Obviamente, a mí eso no me convence. Pero de todas formas, voy a intentar explicarles el origen halágico de la ley judía de dicha costumbre. Quiero llegar a entender e intentar explicarles cómo se transformó estos 50 días, que deberían ser los más alegres del año, en semanas de luto o semiduelo. En realidad esto era así cuando existía el gran templo en Jerusalén antes de los exilios. La gente se juntaba en el campo a recoger la cebada y preparaba el sacrificio que sería llevado al templo como una sola ofrenda comunal. Eran tiempos de mucha alegría y felicidad, cabe destacar. Pero los templos fueron destruidos y esa época de felicidad se volvió en un tiempo en donde uno se limita a demostrar la alegría en la esfera pública. En el Talmud se narra la historia de cómo los alumnos de Rabí Akiva murieron durante esta época por una gran plaga que ocurrió entre estos días porque no sabían darse honor los unos a los otros. ¿Qué tiene que ver? Me sigo preguntando. El mismo rabino me respondería que en realidad no son días de luto, que son días de semiluto, porque por ejemplo se permite adornar la casa, dar regalos, usar perfumes o fragancias bellas, nadar o bañarse por placer. Yo no sé ustedes, pero aún no me convenzo. ¿Luto o no luto? Es una costumbre, me diría el rabino, ya medio enojado conmigo. Una costumbre con implicaciones halágicas, me diría con una sonrisa. Una costumbre que nos pide no incrementar la felicidad en estos días, es decir, no estamos obligados a sentir tristeza, pero no hacemos cosas que nos hagan sentir más felices de lo cotidiano o que nos lleven a actos de celebraciones públicas. En el caso de las restricciones durante el Omer, se volvió una costumbre tan popular a lo largo del tiempo que todas las comunidades lo aceptaron como suya y como tal adquirió un carácter halágico. Sin embargo, al no ser una mitzvah, un mandamiento de Dios, impulsado por el Sanedrín o por los rabinos propiamente, no es tan estricta como otras leyes judías. Y amigos, cuando los rabinos no tienen explicaciones, ellos te dicen de que se trata de un minhag, de una costumbre, que su origen no es claro. Y eso fue lo que me pasó cuando fui a investigar. Las primeras referencias que existen hacia dichas costumbres son posteriores a la época talmúdica. En todo momento se recuerda como una costumbre de no incrementar la felicidad, más que como una costumbre de disminuirla. El Omer es un tiempo en el que nos preparamos para recibir la Torá. Contamos progresivamente en vez de regresivamente, porque cada día debe servir para perfeccionarnos y acercarnos a nuestro estado más puro. De esta forma, la costumbre de las restricciones y la cuenta misma funcionan bajo las mismas premisas. ¿Cuáles son las restricciones? Les dije, no escuchar música ni bailar, no casarse y hasta no cortarse el pelo ni rasurarse, ni afeitarse. Cada una de ellas tiene un motivo y origen halágico distinto. Y muchas de ellas cambian con respecto a la comunidad a la que uno pertenece o de la familia que viene. Todas, sin embargo, se refieren a no incrementar la felicidad en estos días.
Amigos, es todo tan confuso que incluso no todas las comunidades empiezan el tiempo de la restricción al mismo día, ni la terminan el mismo día. Los occidentales, por ejemplo, suelen empezar la costumbre desde el primer día de la cuenta del Omer hasta el día 3 de Sivan, interrumpiéndolo únicamente durante el Lag BaOmer, una festividad que ocurre en el día 33 de la cuenta. Y miren qué curiosa la incertidumbre que hay entre los judíos, que hay quienes interrumpen el tiempo restrictivo el día 33 y quienes no empiezan hasta el primero o segundo día de Iyar. Todo depende, como les dije, de la comunidad a la que uno pertenezca y a las tradiciones de su casa. Aquellos judíos que celebran el Yom HaAtzmaut, o el Día de Independencia, como un día de salvación y hacen rezos especiales en ese día, tienen, por ejemplo, permitido detener las costumbres restrictivas para celebrar, y en ese día, al igual que en Lag BaOmer el día 33, pueden escuchar música, rasurarse y hacer todas las cosas que ellos quieren. ¿Confundidos? Yo, al ser judío, lo estoy aún más, amigos. ¿Cómo y por qué me transformaron 50 días de expectativa y felicidad a 7 semanas de semiduelo? No lo sé. Pero eso sí, yo siempre digo que entre las escrituras sagradas, la ciencia y la tradición, yo voy con la última. Este es el caso típico. Por un lado me viene a la cabeza el experimento que hicieron con los monos. ¿Saben qué? Lo voy a contar en breve. Resulta que pusieron 5 monos en una jaula, dentro de la misma una escalera y un canasto con bananas. Cuando un mono se subió para coger una banana, todos los demás monos recibieron un balde de agua fría. Cuando se subió otro, lo mismo. ¿Qué pasó? Los monos comenzaron a pegarle a quien intentaría subir a la escalera para no ser castigados con agua helada. Nunca más ningún mono lo intentó. Al tiempo, sacaron un mono de la jaula y trajeron uno nuevo. ¿Qué hizo? Obvio, intentó subir a la escalera para ir y coger una banana. ¿Pero qué pasó? El resto de monos evitó que lo haga violentamente. Nunca más lo intentó. Pasó los días y fueron cambiando a los monos viejos por nuevos hasta que los 5 monos que había dentro de la jaula eran todos nuevos que nunca se acercaron a la escalera, a pesar de que jamás habían sufrido o siquiera visto aquel balde de agua helada. Pero si veían a un mono que se acercara a la escalera, lo golpeaban hasta más no poder. Amigos, si le preguntarían a algún mono de esos por qué lo hacían, ellos responderían que no saben la respuesta, que así son las reglas dentro de la jaula. No es que yo quiera decir que en el judaísmo nos comportamos como monos, eso sonaría muy mal. Yo prefiero ir con la teoría que todo esto son señales de Dios que nos está intentando salvar para que no nos ahoguemos en el mar, como aquel hombre del cuento que les conté al principio. Yo, con la tradición, no discuto, aunque muchas veces no la entiendo. La acepto y listo. Amigos, aquí termino el paseo. Espero de que tengamos un buen mes de Iyar y que sigamos contando la cuenta del Omer hasta la fiesta de Shavuot en paz. Shalom.